Hola, estudiemos qué son los paquetes de onda en QFT. ¿Por qué son importantes estudiarlos? Entonces, nosotros veníamos en secuencia con la ecuación de Dirac. Nuestro objetivo era cuantizar ese campo, el campo fermiónico. ¿Qué pasa en especial con este campo? Sucede que, bueno, estos van a representar fermiones y por lo tanto, de alguna forma tienen que venir introducida la relación espín estadística. Es decir, el hecho de que ciertos operadores en esta teoría deben tener una relación de anticonmutación. Entonces, es más sencillo ver esa relación de anticonmutación cuando nosotros introducimos la noción de paquete de onda y desde aquí vemos la necesidad de implementarla. Hay unos libros que se van por otro lado y lo que hacen es hacer o intentar cuantizar, digamos, con el conmutador, ver que la relación spin estadística no se conserva y por lo tanto puedes cambiar una representación, cambian a anticonmutadores y de allí, digamos, arman toda la teoría y les da algo consistente. Vamos a tomar otro camino y este consiste en la noción de paquetes de onda. Entonces, en primer lugar, nosotros recordemos, podríamos tener, por ejemplo, un campo escalar. ¿Qué tal si hacemos lo siguiente? Lo hacemos actuar sobre el vacío. Nosotros habíamos visto que esta cosa, por lo menos este campo, tiene asociado estados de campo. Déjenme poner aquí únicamente que este dependa de las coordenadas espaciales. ¿Por qué? Pues porque, no sé, o sea, puedo fijar esto en cualquier punto en un slice el cual yo he fijado, por ejemplo, aquí estoy suponiendo que el t corre y yo simplemente estoy, digamos, como que tomando un plano y allí estoy evaluando el campo. Entonces es válido siempre y cuando yo fije el tiempo t, así que por eso no lo escribo explícitamente. ¿Cuáles son esos estados de campo? Si ustedes recuerdan, vamos a el capítulo 4, teoría cuántica de campos, espacio de Fock, estados de partículas y estados de campo. Eso es lo que me interesa. En particular esto. Fíjense cómo se define este estado. ¿Sí? Entonces toma cada uno de los desplazamientos de nuestros osciladores armónicos, los pone en un paquete y después verifica que sean un producto tensorial. Entonces recomiendo ver esto pues para ver por qué el autoestado como tal del campo o del operador de campo es el campo clásico. Entonces por aquí en una parte creo que está refundido lo siguiente. El hecho de que cuando yo aplico el operador de campo al autoestado de campo me va a venir un campo clásico. Estos estados de campo tienen esta relación de completez. Entonces, basta con introducir esto aquí para ver que obtenemos una expresión un tanto formal. En primer lugar, pues por la medida de este campo. Como tal, no es una cosa, un ente formal, no está indicando por ahora algo físico. Y esa va a ser una de las motivaciones para trabajar en otra representación que pues va a ser más útil. Recordemos que esto representaba la funcional del vacío. Si quieren ver estrictamente cómo trabajar el formalismo de QFT en la representación de Schrödinger, no confundirse con la imagen de Schrödinger, ustedes pueden irse a los videos de gravedad cuántica o notas en gravedad cuántica y ahí se van a ver cómo se obtienen estas funcionales, incluso cómo se calculan. Esto pues lo hago para el campo de Klein-Gordon, entonces los invito a que vean eh, esa serie de videos si quieren dominar este tipo de formalismo. Y si ustedes se fijan, esto no tiene como gran ventaja, por lo menos por ahora. Lo que hay que recordar es que el campo mismo tiene una expansión en términos de los modos normales. Y esos modos normales habíamos visto que tienen interpretación de operadores, de creación y destrucción. Entonces, si ustedes se fijan, esto
es el que habíamos definido como el operador de aniquilación, es decir, si actúa sobre el vacío, esto daba cero. Y este era el operador escalera que hacía que, por ejemplo, me creara una partícula con momento p. Ya a esta, pues la denotamos así, y esto es igual, entonces a hacer actuar esto sobre el vacío. Uno podía escoger una, digamos, una cierta constante, una normalización, y por lo tanto, ciertos libros, por ejemplo el de Peskin, ponen una raíz de 2 e sub p. Pero nada, uno puede escoger ponérselo o no ponérselo. Claro, si una vez uno lo pone, pues tiene que seguir con esa notación. Entonces, pues nada, voy a dejarlo así. Y esto es todo lo que debemos saber. ¿Qué me está indicando? Me está indicando que si yo hago actuar el vacío, si yo pongo este operador a actuar sobre el vacío, igual vacío por aquí, este término no va a sobrevivir y lo único que nos va a importar sería este. Es decir, que tengo que borrar esto, de donde me valido de esta relación de aquí. Ok, ahora hay que darle una interpretación a esto. Entonces, vamos a darle la siguiente interpretación. Habíamos visto que si yo quiero crear, digamos, una partícula, solo una, con momento p, bastaba con aplicar este operador. Vamos a ponerle p' para distinguirlo de este momento. Y con su relación, por ejemplo, de normalización o como quieran llamarle, con una e sub p. Y esto actuando sobre vacío. Listo. ¿Qué pasa si yo proyecto este estado sobre este estado? Si proyecto esto, lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo sacarle el conjugado a todo esto, o más bien el laga o lo que sea, y después ponerlo a actuar sobre este. Entonces, si yo hago eso, fíjense que esto es un campo clásico, es decir que si yo hago el daga de esto, yo bueno, y además es hermítico, pues nada, va a ser igual a esto. Ahora pues esto se va a voltear y ya. Pero esto va a ser igual entonces a qué? A sacarle el daga a este operador y esto sacarle el complejo conjugado. Entonces voy a ponerlo por aquí. Voy a ponerlo separado porque voy a introducir unas cosas. Entonces va a venir aquí voy a sacar este exponente por aquí. Y por aquí va a venir el vacío. He volteado todo esto, he sacado eh, co- eh, el daga a esto. Y ahora voy a hacerlo actuar sobre este estado. Es un estado de una partícula con un momento bien definido. Entonces borro esto, pongo aquí mi estado de partícula, por acá lo vuelvo a poner, pero yo sé que este estado de partícula es esto, es decir, vuelvo a borrarlo y vuelvo a insertar esta cosa que tengo aquí. Listo, entonces yo a esto le he puesto P', entonces seamos claros con la notación y pongámoselo P', P'. ¿Qué puedo hacer aquí? Puedo usar, bueno, identificar, de pronto he alternado en notaciones y déjenme aquí poner omega. Sí, pues porque la energía se identifica con la frecuencia, así que
pues nada, hay que ser consistente, pero es una omega con un diferente momento. Aquí puedo usar las relaciones de conmutación, es decir, puedo poner primero a de p, a sub p prima, daga, pasar a sumar el otro término sería esto puesto del otro lado, y ahora notar que cuando esto actúa sobre el vacío lo aniquila y por lo tanto este operador eh, desaparece y lo único que me queda es usar la relación de conmutación. Esa relación de conmutación em, es 2pi cubo y veces por delta de Dirac de p menos p prima. Ok, es decir que eso es lo único que tengo que sustituir aquí. Notar también que la delta de Dirac pues es una distribución, que estos estados conmutan a través de esta distribución y que nosotros hemos definido el vacío como algo normalizado, es decir, que esto es igual a uno. Si esto es así, lo único que tengo que hacer es borrar esto, pegar esto acá, me faltó un cubo. Bueno, me sobra esta ahí, perdón. Y ahora sí, voy a borrar. Listo. Por esta relación de normalización puedo borrar también estos, porque son uno. Y ahora puedo borrar este, que se cancela con este. Perfecto. Y ahora puedo usar la regla, perdón, la delta de Dirac para quitarme de encima esta integral y cambiar p por p'. Si eso es así, esto se va con esto. Así que lo único que me queda es la exponencial. Listo. Entonces, ¿qué es lo importante? Esto es un estado, digamos, de momento P. De hecho, para hacerlo más evidente, podemos cambiar incluso de notación y no ponerle 1 sub P, sino ponerle P directamente. En este caso, P'. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes recuerdan, en mecánica cuántica estaba eh, este producto. Y este producto era, pues, esta función de onda plana. Las funciones de onda plana no son normalizables. Y lo que me está diciendo es que yo tengo em, una indeterminación en la posición, una indeterminación infinita en la posición. Entonces, nosotros podemos interpretar como que este operador estuviese creando un estado localizado. ¿En dónde se localiza? Pues en X. Allí se está localizando y lo ha creado este operador de campo. Ahora, aquí hay algo que muy importante. Lo importante es que no estamos localizando como tal este estado, es decir, no estamos diciendo que existe algún operador de posición tal que actuando, qué sé yo, sobre el estado P o un estado de campo me esté botando la posición del mismo y qué sé yo, campo por acá.
Eso no está pasando. Sí existe este operador en teoría cuántica de campos, pero tiene una interpretación diferente. No es como tal la localización de la partícula, sino más bien como el punto más o de mayor probabilidad de encontrarla. ¿Sí? Entonces, las partículas como tal no tienen una localización exacta en teoría cuántica de campos, sino como que están distribuidas. ¿Sí? No puedo crear partículas, o bueno, construir un operador que me obtenga o me saque esta posición de una manera precisa. Y voy a decir, este operador es un observable y yo puedo asociarle un valor propio de tal forma de que este valor propio sea la posición. Eso no lo puedo hacer. Pero sí puedo construir uno que en el límite no relativista se, digamos como que converja al operador que uno siempre ha conocido, eh, el cual haciéndolo actuar sobre un estado hace que obtengamos como valor propio la posición. Entonces, ahora déjenme consultar el nombre y lo pongo en otro video. Entonces, podemos interpretar esto como si este operador creara un estado o una partícula localizada. ¿En dónde? En X. Listo. Si eso es posible, em, vamos a ver qué otras cosas podemos hacer. ¿Cómo sé que es una sola partícula? Bien, pues si yo pongo esto actuar sobre el vacío y por acá pongo el operador número de partícula, yo debería verificar que esto sea lo siguiente: 1, ¿listo? Y este numerito es el que me va a decir cuántas partículas yo estoy creando con este operador. Entonces, ¿cómo es esto evidente? Pues si ustedes se devuelven a acá arriba, ustedes pueden hacer atravesar este operador, toda esta integral, todo este numerito, hasta que actúe sobre A daga con el vacío. Y lo que va a pasar es que en videos pasados hemos visto cómo cuando yo hago actuar el operador de número sobre estas cosas, lo que me va a decir es que esto es una vez esta cosa, el estado. Y por lo tanto, pues nada, esto es lo que va a suceder. Después yo me puedo regresar, sacar este uno, digamos, como si factorizara todo el estado, y así obtengo la conclusión de que esto está creando efectivamente una sola partícula. Listo. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Ahora puedo valerme de la notación y hacer actuar el operador de campo, perdón, el estado de campo. ¿Cómo lo hago, cómo hago actuar este estado? Pues puedo hacer un producto interno. Es decir, puedo proyectar más bien todo esto sobre el estado de campo. Si esto es así, lo que pasa es que esto sería algo clásico. Entonces se quitaría el gorrito. Pasaría a ser un campo clásico, lo cual hace que el campo clásico salga y yo tenga este producto interno. ¿Qué habíamos dicho que era esto? Esto era la funcional del vacío. ¿Y eso qué significa? Pues que efectivamente esto representa un estado donde la partícula está localizada en X. Y además es una sola partícula. Entonces, una forma funcional de representar solamente ese tipo de cosas es así. Ah, bueno, otra cosa por decir es que esto también puede ser igual a un estado pues, que difiere en cierta fase. ¿Sí? Recordemos que los estados son rayos en el espacio de Hilbert. Entonces,
ser rayo en el espacio de Hilbert significa que un estado, por ejemplo, me voy a inventar uno, phi 1, es igual a eta veces esta cosa. Y yo puedo poner cualquier numerito aquí y va a representar el mismo estado, ¿sí? Salvo una fase, pero pues esta fase en virtud de que puede ser arbitraria, pues de que a nosotros nos interesa tomar el complejo conjugado de esto e interpretarlo como una probabilidad. Entonces, es por eso que digamos esta fase, siempre y cuando sea unitaria, es decir, sea un número complejo, puede ser cualquier cosa. Y vamos a crear una partícula localizada en x sub i. Ahora sí voy a poner un tiempo por acá, es decir, estoy localizando una partícula en determinada punto del espacio-tiempo. Voy a ponerle aquí el gorrito y voy a multiplicarlo por una función. Esa función, ¿qué interpretación va a tener? Pues va a ser una cierta amplitud de probabilidad de encontrar esa partícula justo en esta posición. Eso no quiere decir que nosotros estemos creando, digamos, partículas en varios puntos. No quiere decir eso. Lo que estamos asignándole es solamente, como digamos, suavizando el hecho de que hay una partícula como distribuida, dada por una cierta amplitud de probabilidad de encontrarla en alguno de estos puntos. Sin, ahora, repito, no estamos tampoco definiendo un operador X que me bote la posición de la partícula, eso no es lo que está pasando. Y ustedes pueden corroborar que el número de partículas que yo estoy creando solamente es una. Otra vez pueden aplicar el operador número de partículas y les va a decir que pues tomo este estado y esto es igual al mismo estado multiplicado por uno. Y eso sería todo. Claro, yo puedo, pues para decir que yo tengo una amplitud de probabilidad, yo tendría que integrar, digamos, para definir una partícula distribuida en todos estos puntos, o una amplitud de probabilidad distribuida en todos estos puntos. Listo. Mm, ¿Qué otra cosa puedo hacer? Puede llamarle entonces a este estado el hecho de que hay una partícula con cierta amplitud de probabilidad f. Así defino un paquete de onda para una sola partícula. Si quiero definir dos partículas, pues puedo poner una función por aquí que dependa de x sub i, x sub j, que son diferentes posiciones. Por aquí puedo crear dos partículas, por ejemplo, una en x sub i en el mismo tiempo, las estoy creando en el mismo slice, x sub j, t. Y esto aplicado al vacío. Si ustedes aplican el operador número de partículas a este estado, bueno, la integral de este estado, pues tienen dos partículas. Esto va a ser n aplicado a esta cosa que déjenme ponerle 2f. Entonces, aplicado a 2f sería igual a 2 por 2f. Eso es lo que ustedes van a obtener. Ahora, aquí viene, digamos, lo bonito. Estos son paquetes de onda. Bueno, sí, paquetes de onda vamos a llamarles. Esta es una amplitud de probabilidad. Las amplitudes de probabilidad para bosones no tienen problema en el sentido de que si yo intercambio xy por xj, eh, estas cosas conmutan a tiempos iguales. Eso tiene que ver con la relación espín-estadística. ¿Qué otra qué otra cosa puedo decir? Si yo quiero describir fermiones, esta función de onda debe ser antisimétrica. xj es igual a menos f de xj, xi. Si esto es antisimétrico y ustedes lo ponen aquí y esto sigue siendo simétrico, pues si actúa sobre el vacío, bueno, el vacío lo puede expandir en cierta base, en particular una base de estados de campo. Si eso pasa, pues estos se convertirían en campos, pero su producto sería simétrico. Y simétrico por antisimétrico, pues da cero. Y eso no queremos. Entonces, la única opción es que estas cosas anticonmuten. Es decir, que si quiero describir fermiones,
yo tengo que crear otro set de operadores que tengan no una relación de conmutación, sino una relación de anticonmutación. Y es por eso que cuando yo cuantice la teoría, para la teoría de Dirac, de fermiones, yo tengo que introducir relaciones de anticonmutación. Creo que por aquí sale más limpio y ahora sí, en el próximo capítulo vamos a cuantizar la teoría de Dirac. Eso es todo lo que quería decir por ahora.